Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuches. El día de hoy, pues tenemos un episodio nuevo. Vamos a platicar con Mauricio Latapí y de quien estamos pues muy contentos de tener en el episodio. Y para esto también nos encontramos Cecilia Rodríguez y yo. Y pues para comenzar, Mau, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, muy bien, pues muy feliz de verlos y ver que NRU va creciendo y pues nada más agradecerles por la invitación y pues todo muy bien, feliz de verlos. Buenísimo, Mau. No, hombre, nosotros también, encantados de verte. Oye, Mau, pues para comenzar esta entrevista del día de hoy, pues justo tenemos una pregunta que queremos hacerte y va muy relacionada a conocerte más, ¿no? Que nos cuentes más de ti, que la audiencia te conozca. Y pues yo creo que quién mejor que tú para que nos cuentes pues más acerca de todo lo que has hecho, quién eres. Pero nos gustaría también que en esta respuesta nos pudieses incluir un poco, porque es que dentro de la historia de Mauricio Latapí, hay dos ingenierías en su antecedente profesional. Bueno, sí, pero no sé si tenemos tiempo para historia, historia de Mauricio Letapí, pero sí, Claro. sí, pues bueno, les cuento un poco. Yo estudié la preparatoria en el TEC de Monterrey y la idea era estudiar ingeniería civil en el TEC, pero solamente en Monterrey. Y mientras que empezaba a hacer ese cambio a Monterrey, cabe aclarar que es preparatoria en la Ciudad de México. em, y entonces estudié los dos primeros años de como de una carrera base para después irme a Monterrey Ingeniería Civil. Y entonces era ingeniería mecánica electricista. Y al final, por cuestiones de la vida, no me pude ir a Monterrey. Y entonces me seguí y hice como otro año y medio de ingeniería mecánica electricista. Y después decidí que pues no, que lo mío era ingeniería civil. Y apliqué a la UNAM. Bueno, todo el proceso de aplicar a la UNAM pues es tardado, es como un año. Y cuando entré a la UNAM, pues en realidad ya me faltaba nada más como un año de ingeniería mecánica electricista en el TEC y dije, bueno, pues me he hecho las dos al mismo tiempo. Y estuvo complicado y en realidad al final no terminé ingeniería mecánica electricista, me faltó un semestre, pero yo la considero como si la hubiera terminado. Y después ya me dediqué completamente a ingeniería civil en la UNAM, que ahí fue donde conocí a Ceci. Y bueno, estudié ingeniería civil ahí, me enfoqué mucho en la parte de transporte. Después hice mi servicio social en Semarnat, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y me ofrecieron trabajo ahí, en el área de transporte. Y entonces trabajé ahí un par de años. También trabajé en una compañía de ingeniería, de desarrollo de agua potable y alcantarillado. Y siempre tenía el gusanito de irme a hacer una maestría a otro lado. Y entonces estuve aplicando a muchos lados y todo, y por cuestiones de beca o cuestiones financieras, que es muy caro hacer una maestría en el extranjero, pues no se daba y no se daba. Y un día mi hermana me pasó un link de los países nórdicos, a Islandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, con programas gratis para extranjeros de maestrías en medio ambiente. Y ahí fue donde encontré la maestría en sostenibilidad en la Universidad de Islandia. Y pues apliqué viendo a ver qué pasaba. Y al final me ofrecieron irme. Y entonces empecé a hacer cuentas, vendí mi coche y mi alma y todo para poderme ir a Islandia. Y ya, total, renuncié a la Semarnat y a los 3 meses ya estaba yo en Islandia haciendo una maestría en sostenibilidad. Y el plan original era quedarme un año de la parte de cursos y regresar a Semarnat porque seguía teniendo una oferta ahí y hacer la tesis desde México. Pero pues como es la vida, conocí a mi futura esposa y decidí quedarme. Y entonces terminé la maestría. Y después para podernos quedar en Islandia, estuve buscando trabajo y todo, y mis supervisoras de la maestría me ofrecieron hacer el doctorado, y entonces hice un doctorado en sostenibilidad energética, 3 años y cacho, 3 años y medio, en donde investigué, eh, se llama Corporate Social Responsibility y su interconexión con sostenibilidad e innovación en las compañías de energía nórdicas, y entonces evaluamos 11 compañías.
y tuve la oportunidad de viajar a todos los países nórdicos como parte del doctorado. Luego, terminando el doctorado, me ofrecieron un trabajo en la ONU en París, en REN 21, que es totalmente Renewable Energy. Un muy buen trabajo, muy padre trabajo, pero fue justo en la pandemia. Entonces, viví en París 3 meses, pero la situación de la pandemia estaba muy complicada en Francia y en París. Entonces renuncié y me regresé a Islandia. Y pues estuve un rato sin trabajo y mis supervisoras de nuevo al rescate me ofrecieron hacer un postdoctorado en el uso de celdas de combustible de hidrógeno para transporte marítimo. Y entonces, bueno, hice mi postdoctorado con ellas y también en colaboración con 6 empresas nórdicas. Y fue todo el proyecto era desarrollar un ferry que funcionara con celdas de hidrógeno de combustible. Y mi parte era la investigación desde el punto de vista de negocios y sostenibilidad. Y bueno, hice el postdoctorado y después, como a mediados del postdoctorado, empezar a buscar trabajo y obtuve varias ofertas de trabajo, pero la que más nos convenció a mí y a mi esposa fue en Canadá, en Calgary, como profesor. Entonces ahorita estoy en Calgary, en Mount Royal University, como profesor de estrategia y sostenibilidad desde la Facultad de Negocios. Entonces, enseño esa parte y hago investigación en transporte marítimo y sostenibilidad y la transición hacia cero emisiones. Entonces, pues ya creo que estuvo medio formal, pero No, ese es estuvo el súper. resumen de los últimos 15 años. Sí, exacto. Es justo como de los últimos 15 años. La verdad, pues sí, yo muy feliz de que decidieras irte también a la UNAM, a una segunda ingeniería, porque como dices, ahí fue donde nos conocimos en la facultad. Y pues sí es una trayectoria súper interesante, ¿no? O sea, salir del país, entiendo también esa sensación de yo voy por un año y me regreso y te terminas Sí. quedando muchísimos años, ¿no? Pero bueno, así es la vida, está súper increíble. Y de todo esto, ¿qué dirías que es lo que te inspira a hacer lo que haces, ¿no? O sea, ¿qué te inspiró a meterte en estos temas y actualmente qué es lo que te motiva? Mm, Pues bueno, desde chico, mis papás siempre han estado metidos en temas de medio ambiente. Mi papá también trabajó en Semarnat, fue parte del primer TLC, la parte de cambio climático. Entonces, como que siempre ha sido ahí parte de de la historia familiar. Y sobre todo cuando estudié ingeniería civil en la UNAM fue cuando me empecé a meter más en temas de sostenibilidad, pero en especial cuando entré a Semarnat, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ahí fue donde fue como ese clic de no, pues sí tenemos que hacer cambios radicales, ¿no? Cambios mucho más estratégicos y con mucho más eficiencia y efectividad. Y creo que es justo la parte en Semarnat, mi experiencia en Semarnat, toda la colaboración, toda la gente que está haciendo muchísimo trabajo eh, para mejorar la situación, creo que ahí fue donde decidí verdaderamente seguir aportando en esa parte. Entonces sí, creo que eso fue lo principal. Y luego ya estando en Islandia, hay muchísima gente metida en temas de sostenibilidad. Están haciendo cosas padrísimas en Islandia, en los países nórdicos, el uso de tecnologías, nuevas maneras de pensar, nuevos modelos económicos. Y ahí como que ya se vuelve como un vicio, un poco, de querer aprender más y querer entender más cosas. Y ahora, ya muchos años después, ahora que soy profesor, creo que mi motivación es enseñarle a los alumnos que hay muchas opciones, que hay muchas cosas que no saben que existen en otras partes del mundo, que hay muchas cosas padres que se pueden hacer y que hay muchísima innovación, desde innovaciones tecnológicas, pero hasta la innovación en cómo piensas. Entonces creo que esa es mi motivación ahorita. Em, a todo esto que se me olvidó decir la parte de NRU, hice el resumen de 15 años, pero digo, no sé si vale la pena mencionarlo como parte del podcast, pero súper agradecido con David que me invitó a ser parte de NRU desde sus inicios y cuando estaba haciendo el doctorado en Islandia,
pues David me invitó a formar parte de esta idea de Energy y estuve con Energy pues un poquito más de 2 años, creo, trabajando todos los fines de semana, aparte del doctorado. Y bueno, eso también es una parte súper importante de mi carrera profesional, de mi desarrollo. Y pues muy contento de ver que Energy va súper bien. Buenísimo, Mau. No, hombre, no, pues al contrario, nosotros encantados de que pues hayas colaborado y de que sigamos compartiendo muchísimas ideas. Y justo, Mau, retomando esta parte, o sea, me acuerdo muy bien que con base en lo que tú estabas trabajando en ese entonces y que nosotros justo hace ya un poquito más de 2 años andábamos viendo cómo empezar, ¿no? Y qué temas empezar a trabajar, pues vemos el tema del hidrógeno verde, ¿no? Tú no sé si nos contabas, ¿no? Todo lo que se estaba empezando a ver, pues principalmente en Europa, pues que se venía un boom muy interesante en temas de hidrógeno. Y platicando con Ceci, ¿no? También nos hemos dado cuenta que a veces creo que estando dentro de, pues ya de todos estos temas, ahora sí que del día a día, pues parece que hay algunas cosas que terminamos obviando, ¿no? Entonces, quisiéramos ir entrando también a un poco más a esta parte de hidrógeno, porque vemos que algo que se ha preguntado mucho, pues es la parte de si el hidrógeno es en verdad algo totalmente nuevo, ¿no? Si lo que es nuevo es el hidrógeno verde y no como tal el hidrógeno per se. Pero la pregunta en particular, Mau, sería si podrías contarnos un poco más acerca de esta parte de los colores del hidrógeno, qué es lo que, pues ahora sí que les pone ese color y también no sé si haya alguna convención, ¿no? O algo quizá más estándar que haya llevado pues a poner este tipo de colores, ¿no? Porque pues, ya de vez en cuando, digo, a mí también me ha tocado ya escuchar, ¿no? Que llega quien te dice cierta gama de colores y en otro lado viste otra cosa, ¿no? Y luego ya ves por ahí otra publicación que le va metiendo algunas variantes. Entonces, ese sería el siguiente punto, Mau, si nos puedes compartir un poco. Sí, no, excelente pregunta. Y como dices, el hidrógeno en sí no es algo nuevo. El hidrógeno siempre se ha utilizado, sobre todo en la industria petroquímica, en parte de procesos. Pero es un hidrógeno que se produce a través de fuentes fósiles, ¿no? Entonces, ese es el hidrógeno que tradicionalmente se ha usado en la industria, específicamente petroquímica. Lo que es nuevo es la idea de producir hidrógeno directamente con fuentes renovables a través de electrolizadores, que es básicamente agua y energía, y la energía tiene que ser de fuentes renovables. Esa es más bien la parte nueva que se ha empezado a pensar desde inicios de los años 2000, principalmente en Islandia. Y en Islandia con la crisis financiera 2007-2008 se dejó atrás todos los proyectos y se empezó a retomar mucho en Europa en 2016, 2017, 18, sobre todo a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la parte de los colores es súper interesante. Lo que ha sucedido en los últimos 8 años, desde los acuerdos de París, es que hay muchas ideas para producir hidrógeno de manera diferente, ¿no? Que no sea con fuentes fósiles, para que tenga una menor cantidad de emisiones en su ciclo de vida. Y han surgido una variedad de colores, creo que hay como 15, dependiendo de a quién le preguntes. Hay personas que mencionan tres y hay personas que mencionan 15, o bueno, reportes que mencionan tres o reportes que mencionan 15 o 16. Entonces, creo que es súper importante lo que menciones. No, no hay, que yo sepa, todavía no hay una gama de colores oficial o está con un estándar internacional. Eh, Ahí lo que vale la pena mencionar es que las tres principales pues son hidrógeno gris, que es producido de fuentes fósiles, hidrógeno azul, que es producido de fuentes fósiles pero con captura de carbono y almacenamiento de carbono, entonces es pues un poquito mejor, o hidrógeno verde, que es hidrógeno producido totalmente con electrolizadores, que es agua y con energía de fuentes renovables. Entonces son las tres como básicas que la gente en el sector energético debe conocer. Y ya después hay variaciones de que si es energía nuclear, si es energía de no sé qué, de todo, ¿no? Pero esas son las tres. Luego, algo que creo que vale la pena también mencionar es que Europa, a través de la Unión Europea y de la Comisión Europea,
le está apostando muchísimo al hidrógeno verde como una solución para la transición hacia cero emisiones. Y parte de sus planes para este año y los siguientes 2 o 3 años es crear un ambiente regulatorio que establezca las definiciones de qué es qué. Entonces, cómo se tienen que producir, en qué cantidades, cuáles son los colores. Entonces, creo que Europa va a ser eh, la región pionera en definir lo que me preguntaste, los colores. Y entonces ya que eso suceda, yo creo que muchas otras regiones van a empezar a adoptar los estándares europeos. Entonces es cuestión de esperar 2, 3, 4 años a que la Unión Europea pues concluya ese sistema regulatorio, ese concepto regulatorio, esa convención regulatoria, y ya después muchos van a seguir. Entonces creo que es importante seguir, echarle un ojo a lo que está haciendo la Unión Europea y siempre estar ahí al pendiente de la Unión Europea, que son los que están eh, más metidos en hidrógeno. Ujú. Sí, sin duda Europa es como quien está llevando más la batuta, ¿no? Y como dices, Sí. están apostando muchísimo, ¿no? Entonces todo el mercado como que se está acomodando a ellos, que son quienes van a proveer la demanda también mucho, ¿no? Es de donde va a venir. Y hablando como dentro de eso, ¿cuáles son los usos más a los que se va a enfocar más el hidrógeno verde pensando en esto, ¿no? O sea, la demanda, o sea, todos estos retos que puede enfrentar la demanda y pues costos competitivos. ¿Cómo ves eso? Bueno, ahí está complicado porque ha habido muchas proyecciones y muchas investigaciones que han dicho, bueno, el hidrógeno verde se va a usar en tal o tal segmento del transporte, o en tal segmento. Em, pero muy pocas se han hecho realidad por dificultades de suministro para satisfacer la demanda. No hay demanda, pues no hay suministro, y esto es esa paradoja de que es primero el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué es primero, la demanda o la oferta de hidrógeno? Entonces, si no hay demanda, los que pueden producir hidrógeno no van a invertir para producir hidrógeno y viceversa, ¿no? Y entonces, eh, en realidad, de lo que se decía hace 3 o 4 años de que iba a ser un boom de hidrógeno verde, pues no se ha conseguido. Entre pandemia, guerras, cambios en el sistema energético europeo, cambios en Estados Unidos, no ha sido tan rápido. Entonces es difícil, es bastante difícil responder esa pregunta. Em, lo que sí, lo que sí se ha materializado es, ya hay varios barcos que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno o hidrógeno líquido también, principalmente en los países nórdicos, en Noruega, Dinamarca y así. Y ya hay coches que funcionan eh, con celdas de hidrógeno, pero son muy pocos. Y también otro uso que ya existe es eh, el uso de maquinaria pequeña en cuestiones de logística. Entonces, los forklifts, que ahorita se me va el nombre en español, ya hay muchos forklifts que se están utilizando con celdas de hidrógeno de combustible. Entonces, ya hay aplicaciones que se han materializado, que se han hecho realidad, pero hacia el futuro creo que va a depender muchísimo de lo que pase en la guerra entre Rusia y Ucrania, qué va a pasar con Europa, si Europa va a materializar todo lo que ha dicho. Y por otra parte, Estados Unidos también le estaba apostando al hidrógeno, pero no se ha materializado por cuestiones de suministro. Entonces, la semana pasada, Shell ya cerró oficialmente como sus gasolineras, sus estaciones de combustible de hidrógeno en California. Creo que cerró más de la mitad. No me acuerdo el número exacto, pero ya la cerró. Dijo, bueno, pues no hay demanda, tenemos problemas de suministro, pues no funciona como negocio. Entonces, en Estados Unidos no se ve que vaya a materializarse tan pronto. Y en Europa yo creo que va a depender mucho de lo que pase en la guerra y también pues cuestiones de suministro. Ellos pueden poner la demanda, pero el suministro va a tener que venir de Arabia Saudita, de otros países que puedan producir a gran escala. Entonces, la respuesta es no sé para dónde va.
después de todo el choro, la respuesta es no, no sé bien para dónde va. Oye, Mau, qué complicado suena esto, pero justo, digo, más allá de la misma complicación, si bien no podríamos decir hacia dónde va, no sé si existe algún punto en el cual sí pudiésemos decir quizá cuáles son las áreas que tienen mayor oportunidad, ¿no? O sea, en algún punto me acuerdo que mencionamos que a lo mejor llegó un punto en el cual escuchábamos que hidrógeno para todo, ¿no? Hidrógeno para desde la A hasta la Z. Pero me acuerdo Sí. mucho que tú decías, bueno, es que en realidad probablemente solo sea para ciertas industrias difíciles de descarbonizar, ¿no? Y sobre esto quisiera hacer una pregunta que son dos preguntas en realidad. O sea, la primera es si el criterio seguiría siendo este, ¿no? O sea, apostar por estas industrias difíciles de descarbonizar y no pensar pues solo desde la A hasta la Z y decir que hidrógeno verde es para todo. Y por otro lado, la segunda pregunta involucrada es si nos podrías contar también un poco pues acerca de este proyecto en el cual estuviste involucrado, que fue el tema del barco, ¿no? Con uso de celdas de combustible de hidrógeno verde. Creo que esto sería también bastante interesante. Sí, perfecto. Igual empiezo mejor por la segunda parte, si te parece bien. Eh, sí, bueno, fue mi postdoctorado. Fui súper afortunado de que mis supervisoras del doctorado me ofrecieron ser parte de ese proyecto de investigación. Entonces fue un proyecto muy grande de 6 compañías nórdicas. Entonces estaba Sintef, que es una consultora enorme en Noruega, que se dedican a hacer consultorías sobre energía, infraestructura, todo eso. Estaba IVL, que es el Swedish Environmental Institute, entonces el Instituto Sueco de Medio Ambiente, que es una universidad. Em, Estaba la Universidad de Islandia, que es donde yo hice el postdoctorado. Estaba PowerCell AB, que son una compañía enorme que desarrolla celdas de combustible. Y me falta una. Ah, y estaba Stena Rederi, que es una de las compañías más grandes de los países nórdicos en diseño y operación de barcos, principalmente ferries y barcos de carga. Entonces este consorcio aplicó a un grant muy grande del Consejo Nórdico de Ministros, que es muy importante en los países nórdicos, y recibió bastante dinero para hacer un diseño de un ferry que fuera de una parte de Suecia a una parte de Dinamarca. O sea, es un ferry que, si recuerdo correctamente, eran como 2 horas de traslado. Entonces, diseñarlo desde cero para que funcionara con células de hidrógeno de combustible. Y entonces se hicieron varios equipos, se hicieron 6 equipos, combinando diferentes compañías, y había un equipo encargado del diseño, un equipo encargado de la parte de modelación, un equipo encargado de la parte de negocios y sostenibilidad, que era mi equipo en la Universidad de Islandia. Y así, entonces cada equipo hizo su parte y al final era evaluar si es plausible o no crear ese ferry. Em, Toda la investigación se enfocó para ver, bueno, la parte en la que yo estuve involucrado, en el equipo de la Universidad de Islandia, el enfoque era encontrar cuáles son las barreras para el uso de celdas de hidrógeno, de celdas de combustible que funcionan con hidrógeno. Y lo que encontramos, hicimos una modelación bastante grande, y lo que encontramos es que la poca escalabilidad del hidrógeno en cuanto a suministro hace que su uso potencial empiece hasta el 2050. Entonces, de acuerdo a la modelación, encontramos que hay varias etapas y varios combustibles de transición. Entonces, según la modelación que hicimos, primero en los 2030, o sea, 2030-2040, el segmento de ferries va a pasar a metanol como un combustible de transición. Y luego en los 2040 se entraría amonia, y luego hasta los 2050 se entraría hidrógeno verde, pero a muy pequeña escala. Entonces, en realidad, la investigación lo que refleja es que las condiciones actuales de regulación, suministro, oferta y todo lo que se espera que venga en los próximos años, en realidad más bien lo que se va a
materializaría sería el uso de metanol y de amonia, que va muy de la mano con lo que están haciendo empresas como Maersk. Entonces, Maersk ya tiene varios, varios container ships que funcionan con metanol. Entonces, la realidad es que el hidrógeno verde está, eh, pues a largo plazo y a pequeña escala, de acuerdo a la modelación, por lo menos para transporte marítimo. Y bueno, eso fue lo que estuve involucrado en el postdoctorado. Entonces estuvo súper interesante. Tuve la oportunidad de presentar varias veces en World Maritime University en Malmö, en Suecia, que es parte de la ONU. Entonces presenté ante personas muy importantes de la industria marítima. Y bueno, conocer a muchas personas. Y eso, el postdoctorado en realidad dio pie a la investigación que estoy haciendo ahorita, que los próximos 5 años estoy enfocado en la transición a cero emisiones del transporte marítimo. Y ahorita los primeros 2 años es el enfoque en puertos. Entonces, cómo los puertos pueden transicionar hacia cero emisiones. Y pues bueno, en 2 años me puedes preguntar qué tecnologías funcionaron de acuerdo de eso. Um, entonces, eso es en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a la segunda pregunta, pero ¿me puedes recordar cuál era la primera pregunta? Sí, seguro, Mau. Era un poco más hacia el uso del hidrógeno, si debería de estar enfocado en realidad hacia las industrias difíciles de descarbonización o en verdad deberíamos de pensar en emplear hidrógeno de la A hasta la Z usos. Híjole, pues la verdad es que no sé. Eh, el hidrógeno verde es fantástico porque únicamente necesitas agua y electricidad. Entonces, teóricamente es muy sencillo de producir. Eh, Se complica dependiendo de la cantidad de agua disponible que tienes, porque tiene que ser agua potable, y de la cantidad de energía y de dónde proviene esa energía. Entonces ahí es donde se complica, ¿no? Pero en teoría, en teoría, en realidad es bastante sencillo, agua y electricidad, que debería de existir pues en todos lados, ¿no? Em, y después la parte que también se complica es el transporte del hidrógeno, ya que lo tienes como hidrógeno, como gas, tienes que transportarlo en tubería, etcétera, etcétera, que pues no existe esa infraestructura todavía. Entonces esa parte se complica también. Entonces, en cuanto a dónde usarlo, em, en Suecia ya lo están usando en la producción de iron, ¿cómo se dice? Hierro, ¿no? Hierro, Español. Perdón, hierro. ya mi español está Te un entiendo, poco. te entiendo. En la producción de hierro, entonces es una industria súper especializada y ya están usando hidrógeno verde como parte de los procesos petroquímicos en lugar de usar hidrógeno gris. Entonces, eso es un ejemplo de que ya se está usando. En Alemania también ya se está usando en trenes a pequeña escala, pero en trenes semiurbanos. Eh, entonces, yo creo que la manera en que yo lo veo es que pensarlo a gran escala trae muchas complicaciones como el suministro, cómo lo vas a transportar de A a B en tubería, no existe la infraestructura, hay, hay muchos riesgos ok, invierto en tubería muchísimos millones de dólares, pero qué tal que luego el suministro no está ahí o no está la oferta, no está la demanda. Entonces yo creo que lo lógico más bien es que las empresas empiecen a ver usos a pequeña escala. Entonces, por ejemplo, el puerto de Valencia, que es el puerto más grande del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, ya está usando hidrógeno verde y celdas de combustible para sus operaciones de logística en tierra. Entonces es una manera a mediana escala en que están usando hidrógeno para reducir sus emisiones. Entonces creo que como yo lo veo más bien, siento que la lógica me dice que el uso de hidrógeno, de celdas de hidrógeno, va a tener que ser más bien entre pequeña y media escala y muy focalizado a diferentes empresas. Entonces se puede usar desde minería, metalurgia, puertos, aeropuertos, cualquier industria, pero más bien como a pequeña y mediana escala dependiendo de la empresa. Porque sí le veo mucha complicación a hacerlo a gran escala. Claro. Entonces,
Sí, entonces mi respuesta es no sé hacia qué segmento o industria, más bien creo que va a ser caso por caso y más bien empresas que sí quieran reducir sus emisiones, pues es una solución fantástica. Sí, claro, yo también creo que, o sea, estoy de acuerdo. Creo que es como caso por caso e irá, supongo, cayendo bajo su propio peso, ¿no? Como dicen, Ujú. donde Sí, se dé la demanda, donde se dé la oferta y demás factores. Hablando un poco, o sea, ahorita platicaste lo del agua, ¿no? A mí me han preguntado muchas personas, así como, ¿cómo que tiene que ser agua potable, ¿no? O sea, eso representa un problemón, ¿no? Hasta cierto nivel, o sea, pensando, punto aquí en México, en el norte. De por sí, ni siquiera en el norte, aquí en la Ciudad de México también estamos teniendo hay muchos problemas de recursos hídricos. Entonces creo que hay varios factores que tal vez no se acaban de entender dentro de el ciclo de vida per se de producir hidrógeno. No sé si de eso nos pudieras platicar un poco como de estas, pues sí, o sea, de estas ramificaciones que tiene el ciclo de vida del hidrógeno y que tal vez se tendrían que entender un poco mejor para hacerlo lo mejor posible, ¿no? sí, no, creo que es una excelente pregunta, porque sí, la Ciudad de México ahorita, pues todos están con pipas, no hay agua, hay muchas ciudades y muchas partes del mundo que no hay agua potable para la gente, ¿no? Y también sucede con agricultura, con ganado, pues necesitas tener agua potable. Entonces hay muchos países y regiones en la Unión Europea, hay reglas muy claras de cuánta agua puedes usar para usos no, que no son de agricultura o ganado. Entonces hay límites. Entonces el acceso a agua potable es clave para, para poder producir hidrógeno verde. Entonces, esa es una limitante que no muchas personas ven cuando hablan de, sí, vamos a poner hidrógeno verde en todos lados, ¿no? Entonces, no puedes poner hidrógeno verde en Sonora, así tan fácil. No puedes poner hidrógeno verde en la Ciudad de México porque no hay ni siquiera agua para la gente. Entonces, esa es una parte muy importante que se tiene que considerar. Y tiene que ser hidrógeno, perdón, tiene que ser agua potable porque al entrar al electrolizador tiene que ser prácticamente pura, porque si no el electrolizador pierde su eficiencia eh, en transformar agua más energía en hidrógeno, ¿no? Y entonces, sí, creo que es súper importante entender los recursos o materias primas que necesitas para crear hidrógeno verde. Mm, En teoría es sencillo, pero necesitas que estén ahí las materias primas, ¿no? Necesitas tener acceso a agua potable todo el tiempo, necesitas tener acceso a energías renovables todo el tiempo. Entonces, pues no es tan sencillo, ¿no? Que yo creo que esa es una de las razones por las que no ha habido un boom eh, en Arabia Saudita o en Medio Oriente que tienen acceso fácil a energías renovables, pero tal vez no acceso a agua potable a esa escala, ¿no? Em, entonces, pero eso también da una oportunidad a partes o regiones donde tienen ambas. Entonces, en México, o sea, sí tenemos partes donde hay mucha agua y se podría tener acceso a energías renovables, pero la infraestructura no está ahí para transportar hidrógeno, para usarlo. Entonces, sí creo que es súper importante lo que mencionas. Entonces, en cuanto al ciclo de vida, necesitas agua, energías renovables, lo conviertes en hidrógeno y luego cuando lo usas en celdas de combustible se vuelve a convertir a agua, que es agua caliente a 70, entre 70 y 80 grados. Entonces, si se hace de manera inteligente, pues sí se puede hacer, pero sí se tiene que considerar cada etapa de manera correcta. Y también la pregunta moral de, ok, vamos a priorizar el agua potable para personas, para ganado, para agricultura o para producir hidrógeno verde. Y luego la otra parte de la pregunta es, ok, vamos a priorizar energías renovables para producir hidrógeno verde o para usarlo en las ciudades, en la industria, en otras cuestiones. O sea, hay muchas cuestiones que pues los que toman decisiones tendrán que decidir. Ujú. Sí, sí está complejo. Ujú. Totalmente, Mau. Y creo que ahora que estás tocando estos puntos, me parece que
hay otro tema relacionado, ¿no? Y usualmente creo que es muy ad hoc a todos los proyectos de energía. Sinceramente no sé si sea muy nuevo, pero en lo personal tiene no mucho que lo he empezado a escuchar, que es el tema del retorno social de la inversión, ¿no? Y en el caso de los proyectos de hidrógeno verde, Mau, en los que has estado, te ha tocado participar, quisiera preguntarte si te ha tocado, pues, que el retorno social de la inversión sea parte del análisis o de la investigación. En su caso, pues, cómo se mide, qué es, ¿no? O si podrías compartirnos algunas ideas al respecto para conocer más acerca, pues, de la importancia de este concepto que es retorno social de la inversión. Pues honestamente no he estado tan cercano a este concepto. Por lo que se hace mucho en Europa, más que el retorno social, le ponen mucho peso a la reducción de emisiones por dólar invertido o por euro invertido. Entonces, cuando haces una competencia abierta para proyectos, más bien lo que hacen es cuántas emisiones vas a reducir, cuántos gramos o kilogramos o toneladas de emisiones vas a reducir por cada dólar que yo invierta. Y ese es un factor muy importante para darles dinero, ¿no? Para darles inversiones. Pero la parte social en realidad no he estado tan cercano a esa parte. Mm, Y suena que es un tema, como dice David, o sea, ¿se está ya incluyendo o no, no? Cuando hay estas perspectivas de los proyectos, tal vez es demasiado nuevo, sí, no se trata sí, me demasiado. parece fantástico. Sí. Oye, Mau, pues una pregunta que nos dejaron más o menos como para Ok. poderte hacer y que es un tema que también nos preguntan a nosotros y tal vez hasta nosotros no lo cuestionamos. Este no tiene que ver realmente, bueno, está incluido el hidrógeno en el tema, pero desde tu perspectiva, ¿se le debería llamar cambio climático, calentamiento global, urgencia o crisis Mm. climática? Uy, ok. Justo estuve en un taller el viernes con un investigador que es brillante y justo nos hacía esas preguntas de, ¿se debe llamar cambio climático? ¿Se debe cambiar crisis climática? Y su manera de explicárnoslo fue, si se llama eh, cambio climático, es algo que es muy lejano, muy abstracto, que las personas no tienen una conexión, ¿no? Ujú, Si se llama crisis climática, puede ser algo demasiado fuerte para que las personas decidan tomar acción. Entonces, la verdad no me acuerdo cuál fue su conclusión, pero la idea era que tenemos que ser muy cuidadosos con los términos para que nuestras discusiones o nuestras ideas se transformen en realidad, sobre todo pensando que en países como en México, pues la gran mayoría de las personas no tienen acceso a la educación de calidad que deberían de tener. Entonces, para que se entienda cuál es la necesidad o cuál es la importancia de los cambios regulatorios, de lo que se está haciendo en el gobierno, hay que ser cuidadosos con los términos. Entonces, no tengo una respuesta, pero creo que vale la pena como dejarnos de tarea a todos cuáles, qué términos o qué manera de hablar de la situación puede tener un mayor efecto en la población en general. ujú, Entonces, si le vamos a hablar de cambio climático por poner un ejemplo, ¿no? A una persona tarahumara que pues no tiene otra concepción de la vida, muy valiosa concepción de la vida, pero muy diferente, ¿cómo lo vas a convencer de que tiene que hacer cambios cuando esa persona, su concepción de sostenibilidad es, pues mi vida es sostenible, ustedes son los que se la están regando. Yo, mi vida y mis tradiciones y toda mi historia familiar es sostenible, nosotros tenemos una conexión con la tierra, pues ustedes son los que la están regando, yo porque tengo que cambiar, ¿no? ujú, Entonces creo que eso es súper importante también pensar una manera en que incluya a todos, en que no sea muy paternalista, muy eh, condescendiente también, eh, y sobre todo tomando en cuenta también el conocimiento indígena, eh, y sobre todo lo que este investigador nos decía, pues, ¿por qué le vas a ir a hablar de cambio climático a una
persona indígena que pues, su vida es sostenible, siempre ha sido sostenible, por milenios han sido sostenibles. Ellos, pues, ¿qué, qué le vas a, qué le, más bien tienes que ir a aprender de ellos, ¿no? Entonces Sí, también la terminología de cómo describimos la situación, pues es muy difícil hablar de ciertas cosas dependiendo del grupo, del contexto, para que se entienda qué es. Entonces, sí. cambio climático pues puede no parecer algo dramático, crisis climática puede parecer sobredramático, decarbonización solo incluye una parte del problema, no incluye todo. Entonces, pues, no, no tengo una respuesta. No, sí, creo que la respuesta es que no hay respuesta. O sea, como dices, un poco es contextualizado con quién vas a hablar, ¿no? Como dices, si vas a ir a hablar con una población indígena, ellos ancestralmente son sostenibles, ¿no? No Exacto. hay nada que cambiar, ¿no? De eso. Pero tal Ujú. vez si hablas con un gobierno, tal vez es otro tipo de términos, ¿no? Pero al Sí, final sería tan maravilloso tener un solo término, ¿no? Tal vez algún día alcancemos alguno, ¿no? Porque también existe transición energética justa, ¿no? Pero al final, eso sí está incluyendo todo o no, ¿no? Sí, sí es un sí. tema interesante. Sí, y creo que también tomando un poco lo que este investigador comentaba, creo que tal vez a veces somos susceptibles a perder tiempo en la terminología más que en las acciones. Ujú. Entonces, lo que mencionaba en el taller que tomé el viernes es, pues no importa tanto la terminología más que las acciones, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es, pues ya, tomar acciones, cambiar lo que está sucediendo, hacer los cambios, no importa si le llamas descarbonización, que incluye una parte, no importa si le llamas transición energética, lo que importa es hacer las cosas, hacerlas bien hechas y hacerlas pensando en todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Buenísimo, Mau. Pues un tema bastante complicado y no sé si hasta en cierto punto abstracto. Pero Sí, bueno, Mau, justo para, pues ya para ir cerrando esta entrevista, pues tenemos una tradición que hemos venido haciendo. El entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta para el mm, siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién ok, sea, ¿no? Justo para incentivar un poco esta interacción y luego al final, pues también te vamos a pedir, Mau, que dejes una pregunta para, pues, el ok, siguiente entrevistado o entrevistada, ¿no? Sin saber quién sea. Pero bueno, regresando ya a cuál es la pregunta, el entrevistado anterior nos dejó la siguiente pregunta y te ponemos en contexto, ¿no? mm, Entendiendo que todas las regiones tienen pues diferentes problemas, ¿no? Como puede ser pobreza, corrupción y muchos otros más. En el supuesto de que todos estos problemas se lograsen arreglar, ¿no? ¿Qué ves en tu país y qué es lo que más te emocionaría, especialmente en tu país, de ese futuro ideal, si es que se lograsen arreglar esos problemas? ok, como llegando a un punto de utopía en que todo se Sí, arregle, ok, exactamente. y considerando mi país México, mi país Canadá, mi país Islandia. Creo que Pues puedes ahora hablar sí que del que ajá, quieras. el que quieras. Ok, ok, bueno, pues voy a hablar de México porque creo que es el que nos conecta. Em, ok, es muy buena pregunta. Yo creo que lo que más me haría feliz en México, llegando a un punto de utopía, es en llegar a un momento en que la gente que toma decisiones sea gente muy bien educada en cuanto a conceptos, conocimiento, etcétera. Y un poco tomando los ejemplos de Japón, eh, hasta de otros países europeos en donde el ministro de Transportes es un ingeniero en transportes, con maestría en transportes, con tal vez doctorado en negocios o en políticas públicas, pero súper bien preparados para su tema, ¿no? Entonces, creo que lo que más me haría feliz es llegar a un punto en que en México el poder ejecutivo en especial, pero todos los poderes sean eh, personas sumamente capaces, no solamente en administración pública, pero con los conocimientos específicos de su tema. Y no como ha sucedido tradicionalmente que van cambiando así
un ministro de Economía de repente es ministro de Transportes o de otra cosa, ¿no? De cultura. Se tienen que, a mí me haría muy feliz ver, pues, un ministro de Transportes enfocado en transportes y con conocimiento en aviación pública y que todo el equipo, todo el gabinete sea muy bien seleccionado, con gente sumamente capaz. Y otra cosa que me haría sumamente feliz es que la educación pública eh, mejore su calidad, su nivel y el acceso a todos. Entonces, que se diera educación pública gratuita. Esto, creo que esto lo mencionó Juan Ramón de la Fuente cuando fue rector de la UNAM, que la educación tenía que ser eh, gratuita, pública y masiva para solucionar los problemas de México. Entonces, gratuita en términos, no tienes que pagar y de hecho, o sea, si estamos llegando al tema de utopía, pues deberíamos de pagarle a los estudiantes para que estudien. Eh, Pública, de que es administrada a través del gobierno, pero con un enfoque muy innovador, muy creativo, eh, bien hecho y masiva, porque pues simplemente la cantidad de gente que tenemos en México que no tiene acceso a la educación, pues tiene que ser algo masivo. Entonces eso también me haría muy feliz. Increíble, Mau. Y pasando pues a la segunda parte de esta sección, Mau, ¿qué pregunta te gustaría dejarle al siguiente entrevistado o entrevistada? Híjole, tengo que pensarla un poquito. Denme un minuto para pensarla. Ok, Seguro. igual y te podemos ir diciendo la otra sección de la tradición. Ya le hemos Ok. preguntado a varios de nuestros entrevistados que recomienden uno o dos libros que pues les hayan cambiado su vida y que crean que Mm, podrían ser de provecho, ¿no? Para los escuchas. ok. Ah, bueno, pues igual y puede ir de la mano. Ahora que lo mencionas, creo que puede ir de la mano. Eh, un libro que me encantó se llama The Power of Habit. No tiene que ver con cambio climático ni nada, pero menciona cómo los pequeños hábitos que tenemos el día a día te pueden hacer que cambies como persona. Entonces, simplemente, eh, no sé, caminar 5 minutos al día cerca de un árbol te hace cambiar tu manera de pensar, ¿no? Entonces, ese libro, no me acuerdo el autor, pero The Power of Habit o El Poder de los Hábitos, justo era, a mí me enseñó que pequeñas cosas, muy pequeñas cosas, pueden cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, y poco a poco te conviertes en otra persona. Entonces, ese libro me encantó. Em, ¿Algún otro libro? Tengo que pensar si algún otro libro. Pero bueno, esa puede ser mi pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada. Eh, a ver si me sale bien en la primera pregunta. Eh, ¿Cómo puedes cambiar tus hábitos para que para que tengan un efecto positivo en la gente alrededor de ti, en tu trabajo, en el mundo? Entonces, ¿cómo puedes cambiar un hábito? eh, Puede ser algo sencillo, pero que tenga un efecto positivo en el mundo, ya sea social, ya sea familiar, personal, eh, relacionado al cambio climático, etcétera. Algo así. Está buena, es una pregunta linda, Lindo. que el simple hecho, yo creo, de hacer esa pregunta ya está generando un cambio. Sí, y la verdad es que mucha gente, yo lo veo en alumnos y en amigos, mucha gente tiene unos hábitos que son súper buenos, o sea, desde simplemente, pues ya no usar el coche, usar transporte público, llevar tu topper al trabajo. Digo, son cosas muy sencillas, pero, o sea, es gente muy cometida a sus hábitos y sí tienen un impacto al final del día, ¿no? Entonces creo que es importante. Y en cuanto a otro libro, no sé, tendría que pensar si se me ocurre algún otro. Igual les mando un mensaje. Exacto, no lo puedes pasar luego y lo agregamos en las notas ahí. Sí, sí, sí. Em, Les puedo recomendar un podcast, si es algo ¿Sí? que les interesa. Es un podcast que estoy usando para mis alumnos, em, que en especial sé que a David le va a gustar, y supongo que a ti también sé si algunos temas. Se llama Business Wars, y lo que hacen es evalúan
competencias entre diferentes compañías. Entonces, por ejemplo, ahorita, la, la próxima semana, eh, mis alumnos van a tener un examen y su estudio de caso es un podcast que evalúa fast fashion. Entonces habla de Top Shelf, H&M, Zara y Shein y cómo esas compañías han tenido un impacto ridículo en cambio Mm, climático, en aspectos sociales. Entonces, en ese podcast habla de, por ejemplo, mucho de H&M, de cómo H&M cada año lo que no venden lo queman, que es algo sumamente estúpido, ¿no? sí. También habla de cómo usan fábricas en Bangladesh, en donde en la misma fábrica son 5 diferentes compañías famosas de ropa, pero a las personas en esa fábrica les pagan 0 centavos al día, ¿no? Y Ujú. luego también habla del accidente que hubo en Bangladesh del Rana Plaza, donde se cayó un edificio completo y había varias marcas involucradas, y de cómo estas empresas, el fast fashion y la no, el consumo masivo, han El creado consumption. el consumption masivo, el consumo masivo han creado una cantidad de problemas increíbles para poder producir jeans a $10 o algo así. Entonces se lo recomiendo mucho, está bastante, bastante interesante. Business Suena muy Wars. bien. Yo sí lo voy Ujú. a escuchar. Y además es Sí. interesante, todo esto está relacionado también a los hábitos. Al final del día, Ujú. este consumo desmedido se ha vuelto un Sí, hábito. ¿No? sí, sí. Sí, justo algo que les platicaba a mis alumnos en la última clase es hay una teoría económica de cómo alguien con poder adquisitivo compra un par de tenis cada 5 años, ¿no? Entonces tú compras unos tenis a $200, pero te duran 5 años. Pero una persona que no tiene el poder adquisitivo compra un par de tenis a $50, pero le duran un año. Entonces, a los 4 años, la persona sin poder adquisitivo ya gastó eh, $200, que es lo que costaban Ujú, los tenis de gran calidad, ¿no? Entonces, ujú. para el año 5 ya no funciona eh, esa ecuación, ya no funciona porque entonces el pobre en realidad le gastó mucho más que el rico. Sí, y al mundo le costó mucho más Ujú. también. Que es todo lo que está sucediendo con H&M, Shein, todas esas marcas, pues la usas una vez y se destruye en la lavadora. Entonces, pues ya. Ujú. Sí, vi que, por ejemplo, H&M sacó esto de tráenos tus prendas que estén en buen estado y no sé qué, y vi a Ujú. alguien, no me consta, yo no hice esa prueba, pero que le puso, entiendo, como un GPS a su prenda y Ok. terminó en un tiradero, o sea, no terminó Sí. llegándole a alguien más, o sea, era pura Sí, farsa, sí, puro sí, greenwashing todo totalmente. greenwashing. Sí, entonces ese podcast está muy bueno, se lo recomiendo. Lo escucharemos. Perfecto. Oh, Mau. Pues, Mau, ya para terminar esta entrevista, queríamos preguntarte si tienes en mente a alguien que deberíamos entrevistar, alguien que deberíamos invitar a este podcast. Sí, de hecho, conocí a una persona la semana pasada, es un profesor en la universidad donde yo estoy, pues él es argentino, se llama Carlos Fiorentino, y él se enfoca totalmente en diseño sostenible y en biomimicry, que es imitar o copiar cosas de la naturaleza. Entonces, diseño enfocado en copiar cosas de la naturaleza. Tuve una plática fascinante con él y yo creo que podría ser interesante que platiquen con él y yo con todo gusto les paso su correo y todo después por mensaje. Increíble. Ah, muy interesante. Sí, Pues listo. Pues, Mau, buenísimo. muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, felicitarlos aquí en persona por todo lo que están haciendo y siempre muy feliz de ver que Energy está creciendo y con ustedes dos a la cabeza todo va excelente. Entonces, pues agradecerles y felicitarlos.